Les invito a abrir la escritura en la epístola a Tito, en el capítulo 3. Tito, capítulo 3. Tito 3, y vamos a leer a partir del versículo 3. Vamos a leer hasta el 7. Muy bien, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Cuando el apóstol Pablo, en la epístola a los Filipenses, cuando él envía esta carta a la iglesia que estaba establecida en esta región, él les dijo lo siguiente, en el capítulo 3, en el versículo 1, él les dijo: para mí no es molesto, dice, deciros las mismas cosas. Y cuando nosotros seguimos leyendo el capítulo 3, Pablo les habla a ellos acerca de la justicia de Cristo. Él expone como él era o a las cosas que él se aferraba, pero luego llega a exponer acerca de la justicia de Cristo. Y él les dice a ellos, inspirado por Dios, ¿verdad? Él les dice: para mí no es molesto hablarles lo que ya anteriormente, previamente, él les había hablado. Estar vestido de la justicia de Cristo fue lo que él les quería anunciar. Y luego el apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 2 y versículo 2, él dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Y cuáles cosas, verdad? Y en el capítulo 1 y versículo 1 de su segunda epístola, él dice: a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y eso, hermanos y amigos, este es el mensaje que nosotros hoy vamos a estar meditando en la epístola de Tito, acerca de lo que Dios hizo para poder reconciliar. Y vamos a ver toda una serie de características acerca de aquellos que estaban sin Cristo, pero lo que Dios hizo a través de su Hijo, lo que el Padre hizo a través de su Hijo Jesucristo por la justicia de Él, para reconciliarlos consigo mismo. Entonces esto debe ser, para el creyente, esto debe ser motivo de alegría. ¿Por qué? Porque es meditar en lo que el Señor ha obrado en nosotros. Si hemos creído en Él, entonces este debe ser el anhelo de cada creyente: a escuchar y meditar cada día en la obra que el Padre, como vamos a ver ahora, ideó desde la eternidad, planeó desde la eternidad pasada para salvarnos, para reconciliarnos consigo mismo. Y para aquellos que no conocen acerca de eso, acerca de la justicia de Cristo, y que siguen confiando en sus obras, hoy vamos a ver si a través de lo que Dios ha revelado en su palabra, si es válido. Entonces, si hay alguna esperanza, seguir aferrado en lo que ustedes creen que es la verdad, separados de Cristo. Muy bien, unos datos importantes acerca de la epístola. Primero es muy importante, conocer que fue
redactada por el apóstol Pablo. Él la dirigió a este hombre, ¿verdad?, que Dios había llamado a servirle en la obra misionera que el apóstol realizaba. Este hombre que se llamaba Tito, él acompañó al apóstol Pablo y a Bernabé cuando en Hechos se narra el concilio, ¿verdad?, que se llevó a cabo en Jerusalén acerca del tema de exigirles a los gentiles que debían guardar la ley como complemento a su salvación. Y en Gálatas 2 leemos que Tito era griego, pero el apóstol Pablo indica que con todo y ser griego, Tito no fue obligado a circuncidarse. Entonces, ese dato es muy importante, porque cuando nosotros leemos la epístola a Tito, nos damos cuenta que él tuvo que enfrentar a judaizantes. Estos eran hombres que creían que ellos debían depositar su esperanza tanto en la ley como en Jesús. No era una salvación solamente por la fe, sino que ellos, cuando Pablo andaba anunciando el evangelio y estos hombres creían, los judaizantes, ellos agregaban la ley de Moisés a los que creían, ¿verdad?, que tenían que nuevamente guardarlas. Entonces Tito tuvo que enfrentar a ese tipo de personas en la iglesia que estuvo en Creta. Y la epístola, este dato nada más para que lo tengamos, fue redactada, se cree que alrededor del año 62 o al 64 después de Cristo. Entonces, ¿cómo nació esta iglesia en Creta? Bueno, en su viaje a Roma, en Hechos 27, se narra que Pablo estuvo en Creta y después de su primer encarcelamiento, él regresó para ministrar en esta joven iglesia. Y es cuando él deja a Tito como encargado de esta joven iglesia. Entonces, para que Pablo pueda, ¿verdad?, demandar en Tito esto, que se quedara, ¿verdad?, a cargo de esta congregación que estaba creciendo en este lugar, entonces él tuvo que ver en este hombre, ¿verdad?, la madurez necesaria para poder asignarle este rol, para poder asignarle la labor de dirigir una congregación y conociendo, ¿verdad?, los retos que esto le iba a demandar, lo que tenía que enfrentar, por lo cual este hombre debía tener un carácter y ser sano en la doctrina, ¿verdad?, porque él no podía encargarle esta labor a alguien que no conociera realmente acerca de la fe. Entonces, por eso es que en Tito 1:4 nosotros vemos esta descripción que el apóstol, ¿verdad?, realiza acerca de este hombre de Tito. Él dice lo siguiente, dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Durante la labor que el apóstol Pablo había realizado en sus viajes misioneros, él había conocido a varios hombres habían trabajado junto a él en la labor misionera. Y muchos daban apariencia de piedad, ¿verdad?, al realizar esta ardua labor de ir y predicar el evangelio a otras regiones. Entonces, nosotros cuando leemos las epístolas del Nuevo Testamento, vemos que el apóstol, concluyendo sus epístolas, él menciona a varios, ¿verdad?, hombres que estuvieron trabajando junto a él. Pero es muy importante que nosotros recordemos a este que él menciona, a uno que se llamaba Demas, en 2 de Timoteo 4:10. ¿Por qué? Porque cuando Pablo se refiere a este hombre, primero en Colosenses 4:14 y en Filemón 1:24, él lo muestra como uno de sus colaboradores. Pero luego el apóstol señala que Demas lo abandonó y que dice: amando al mundo, me abandonó y lo dejó. Entonces, esto también es importante resaltarlo, porque es muy probable que Demas, una vez que se entera que el apóstol Pablo está encarcelado y próximo a morir, entonces se entiende el costo de la predicación, el costo de la labor que realizaba el apóstol Pablo de seguir anunciando el evangelio de Cristo, que no era algo liviano o algo que no iba a demandar un sacrificio hasta el punto de dar la vida por Cristo. Y al ver la condición, ¿verdad?, en la que se encontraba el apóstol Pablo, ese hombre pudo, o la escritura nos muestra, ese hombre volvió atrás, dejando lo que en un momento había predicado y había anunciado, el evangelio.
no era realmente un creyente, sino que con el tiempo se manifestó que lo que realmente era una persona incrédula. Entonces, si nosotros lo comparamos con Tito, es lo contrario, porque este hombre sirve fielmente al Señor en la obra pastoral en Creta, combatiendo la herejía y dice reprendiendo duramente a los que no eran sanos en la fe. Luego se nos narra que posterior a la labor que Tito desarrolla en Creta, él regresa a trabajar junto al apóstol Pablo y es enviado a predicar a otra ciudad de nombre Dalmacia. Entonces podemos ver que el deseo de él realmente era el servicio a la obra de Cristo, ¿verdad? Trabajar por el Evangelio. Y finalmente algunos historiadores que pude leer señalan que Tito regresó luego a Creta y finalmente sirve en este lugar hasta su ancianidad. Entonces el pasaje lo voy a estar dividiendo en 3 puntos en los cuales vamos a estar meditando. Entonces, el primer punto va a ser cómo era la vida de los cretenses antes de la predicación del Evangelio y antes de que se estableciera una congregación. Cómo era la vida de los cretenses antes de la predicación del Evangelio y del establecimiento de una congregación. Entonces vamos a ver cómo vivían ellos. Vamos a leer el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Quiero leerlo como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Escuchen, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Entonces, es una descripción bastante fuerte, ¿verdad? Cuando lo leemos con cuidado acerca de estas personas que formaban la congregación en Creta. Inclusive en el capítulo 1 y en el versículo 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, y otra descripción, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Entonces, aparte de que nosotros tenemos en la Escritura una descripción directamente de Dios, ¿verdad? Inspirando al apóstol Pablo acerca de cómo era la vida de estas personas sin Jesucristo, ellos mismos, ¿verdad? Decían de sí mismos este testimonio. Mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. ¿Cómo es una vida sin el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo es llevar una vida sin el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo es una vida que está entregada a sus pasiones, que no han sido transformadas por Jesucristo? Podemos considerar o tal vez pensar en varias personas, pero ¿cómo es mi vida o cómo ha sido mi vida o cómo era mi vida sin el Evangelio de Jesucristo? Es algo que yo puedo examinar, ¿verdad? Si realmente estoy creyendo al Evangelio, ¿cómo es mi vida ahora? Y dependiendo de la respuesta a esa pregunta, puedo testificar si realmente he creído en el Evangelio. Entonces, este pasaje nos muestra a estas personas en Creta viviendo sin ningún interés en las cosas espirituales. Toda esta lista de pecados que se detallan nos apunta a un grupo de personas, a una sociedad rendida a lo que son sus propios intereses, rendidas a sus propios placeres. No existía en medio de ellos ninguna preocupación por el prójimo y no existía mucho menos ningún deseo por conocer la verdad. Se señala que todos eran mentirosos, es decir, estaban bajo la esclavitud del padre de la mentira. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, cuando Jesús estaba teniendo un enfrentamiento con los fariseos,
Jesús les señala su pecado a estos hombres, les señala su pecado al querer acabar con la vida de él, ¿verdad? Porque querían matar a Jesús y esto se debía a que ellos querían hacer los deseos de su padre el diablo, que dice que él ha sido homicida desde el principio. Y por lo tanto ellos también querían matar a Jesús, porque la palabra de Jesús era la verdad y no tenía cabida en ellos. Como Jesús predicaba la verdad, estos hombres no podían soportarlo, por eso querían acabar con la vida de Jesús. Entonces, en Creta podemos entender, era una situación similar, cual ellos vivían en mentiras. Esa era la condición de ellos, continuamente la mentira. Entonces, cuando el apóstol Pablo llega con el evangelio y proclama que hay una verdad eterna, una verdad absoluta que está por encima de todas las ideas filosóficas que ellos podían tener o por encima de aquellas verdades que ellos consideraban ciertas de acuerdo a lo que ellos pensaban o sentían, eso obviamente tuvo que causar molestia, ¿verdad? Como lo vimos en el relato que les menciono en Juan 8, cuando Jesús también enfrentaba a los fariseos. Juan 8:44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, escuchen, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estos hombres entonces en Creta estaban siguiendo a su padre, que era el padre de mentira. Por eso, al escuchar el evangelio, esto tuvo que haberlos llevado, ¿verdad?, a examinarse y entender que si seguían la mentira, lo que les esperaba era lo mismo que el padre de mentira, ¿verdad?, ser condenado. Entonces, al igual que los cretenses, todos nosotros hemos nacido y hemos heredado una naturaleza caída. Y como bien señala un predicador, en un momento de nuestras vidas se presentarán patrones de pecado, los cuales nos indicarán la forma en que queremos pecar. En cada persona se va a manifestar de diferente manera, pero en algún momento, y eso es muy evidente tal vez ahora para muchos hermanos, ¿verdad?, que tienen niños, conforme van creciendo y nuestra propia vida, ¿verdad?, es testimonio, conforme vamos creciendo, nuestra vida toma diferentes rumbos en cuanto a patrones de pecado, ¿verdad?, cosas que queremos, en las cuales queremos vivir. Pero eso no es como se pretende muchas veces, ¿verdad?, que algunos enseñan que eso es porque la sociedad influye en mí, entonces por eso tomo este rumbo o esta condición de pecado. La Biblia nos muestra que no es así. Debido a mi naturaleza en la cual yo he nacido, que es pecaminosa, entonces llegará el momento que eso se va a manifestar de ciertos pecados. Por eso no en todos va a ser igual. Uno puede pensar tal vez en hombres que viven de una manera moralmente correcta, que inclusive hasta darían su vida por sus familias, pero que al final en ellos también hay una naturaleza caída, la cual no busca honrar a aquel Dios que es su creador. En otros sí se manifiesta de una manera mucho más evidente. ¿Por qué? Porque están totalmente rendidos y entregados a sus pecados. Pero todos, ¿verdad? Ese es el punto. Todos estamos bajo la misma condición. Entonces, en el caso de los cretenses, estos pecados que ellos decidieron hacer, que se nos narra aquí en el versículo 3, fueron los siguientes. Dice: necios y desobedientes. Siguiendo la traducción de la Nueva Versión Internacional, el ser necio, la Escritura lo muestra, una persona necia, como alguien que vive sin temor a Dios. Necios y desobedientes, alguien que vive sin temor a Dios. Y si no tienen una autoridad por encima de ellos, que sea la que los gobierne, entonces el resultado, ¿cuál va a ser? Va a ser una vida totalmente viviendo en desobediencia. ¿Desobediencia a quién? A los padres, es como se nos narra en Romanos 1. Una vida de desobediencia a autoridades civiles y espirituales. Una vida de desobediencia a lo que su conciencia le pueda dictar. Entonces, alguien que es necio y desobediente es alguien que vive en rebeldía a la ley de Dios.
alguien que no se conforma a la ley de Dios, sino que entonces sigue, como les menciono, sigue su necedad, entendiendo que la necedad es totalmente vivir sin ningún temor a la palabra de Dios. Cuando escucha la palabra de Dios, la reacción muchas veces es de burla, muchas veces es de mofarse de esto, pero nunca entendiendo que esa es la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que al final en el ser humano, el problema que está en el ser humano es que él desea hacer lo que él desea. Sin Cristo el hombre no soporta que sea alguien por encima de él, indicándole cómo debe vivir, cómo debe pensar, cómo debe ser como padre, como madre, cómo debe dirigirse dentro de una sociedad. El hombre no desea eso, por lo cual entonces vive de acuerdo a su necedad, que al final es una rebeldía a la ley de Dios, a la palabra que Dios ha dejado, a la palabra que Dios nos ha revelado. En segundo lugar, dice que ellos vivían extraviados. Decidieron alejarse de la verdad de Dios. Alejarse de la verdad de Dios da como resultado que entonces ellos sigan sus propios sentimientos, sus propios pensamientos, siguiendo un camino que creían que era de vida, pero que la Biblia claramente dice que su final es de muerte. Negarse a seguir la ley de Dios es seguir un camino de muerte. ¿Por qué? Porque el hombre sigue entonces su propio pensamiento. Su Dios es sí mismo. Su propio pensamiento, sus propios deseos son los que lo dirigen. Y eso es un camino que está extraviado, totalmente alejado de la voluntad de su Creador. En tercer lugar, dice que son esclavos de todo género de pasiones y placeres, entregados a cualquier tipo de placer contrario a la palabra de Dios, buscando satisfacer sus propios deseos. Como dice la Escritura, lo que hacen es beber de cisternas rotas. En vez de ir a la fuente de agua viva que es el Señor Jesucristo, prefieren seguir entregados bebiendo del pecado. Y el gran problema es que no lo hacen con dolor, sino que lo hacen deleitándose, siguiendo todos sus placeres, sus pasiones y placeres. En cuarto lugar, malicia y en envidia. Vivían de esa forma, en la malicia y en envidia. ¿Qué es capaz de hacer el hombre por envidia cuando no tiene temor a ninguna autoridad? El pasaje no nos declara qué tipo de maldades hacían, pero es claro que no les, pero es claro que no les importaba el dañar, lastimar o matar a otros con tal de obtener la satisfacción de sus deseos. Y de hecho lo vemos en la siguiente característica, que dice que eran detestables y odiándose unos a otros. O sea, el panorama que nosotros vemos en esta isla, ¿verdad? En Creta, cuando Pablo llega a predicarles el Evangelio, es muy triste y es muy oscuro. Estos cretenses no mostraban el mínimo respeto o aprecio hacia los demás. Como vimos, la forma en que uno de sus propios profetas los describía, dice que su comportamiento era semejante a los animales, actuando por instinto, no piensan si pueden lastimar a otro, no piensan si pueden dañar a su prójimo, son irracionales. Vivían contrarios a amarse unos a otros, ellos lo vivían odiándose unos a otros. Entonces, esto es solo una lista. Pero el hombre puede tomar decisiones para actuar siguiendo otros patrones de pecado. La lista sería muy extensa. Ahora, si entramos a cada uno de los pecados que luego nosotros vemos que en otras epístolas el apóstol detalla, pero podríamos mencionar el adulterio, la fornicación, el orgullo, la idolatría, la homosexualidad, entre varios. Y estos pecados son los que Pablo, inspirado por Dios, les muestra a los cretenses. Él les dice, éramos en otro tiempo. Dice, porque nosotros, en el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, y es cuando él viene y presenta esta lista. La idea del apóstol es hacerle ver a los cretenses que ahora formaban parte de la iglesia, cómo era la forma en que ellos se conducían en el pasado, dando la idea de que ahora ellos no debían seguir viviendo
de esa forma. Y acá lo interesante es cómo el apóstol Pablo se incluye, ¿verdad? Él dice, porque nosotros también éramos. Y esto el apóstol no lo hace solo en esta carta. Hay otras epístolas donde él también se incluía a sí mismo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, y eso es algo que también nosotros podemos meditar en esto, que él, siendo uno de los grandes hombres que Dios, ¿verdad? En su misericordia, Dios quiso usarlo para llevar su palabra, pero este hombre siempre permaneció humilde, entendiendo cuál era su condición antes de Cristo, cómo vivía él separado de Cristo. Y aunque cuando él se describe a sí mismo en Filipenses 3, ¿verdad? Su vida que era de guardando la ley, siendo uno de los fariseos más estrictos, instruido bajo Gamaliel, todo esto al final Pablo siempre lo tenía presente y él dice, todo eso fue una pérdida para mí. ¿Por qué? Pero siempre eso estuvo presente en la vida de él, entendiendo de dónde el Señor lo había rescatado. Por eso él sin ningún problema puede decir a la iglesia aquí en Creta, decirle, yo era así, era insensato, yo era rebelde, yo era extraviado, esto éramos nosotros. A la iglesia en Éfeso, él les dice lo siguiente, les dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, le dice, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y a la iglesia en Colosas le dice lo siguiente, hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y dice en el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Y esto, hermanos, es algo que cada uno de nosotros debe poder realizar. Si realmente hemos creído al Evangelio, debemos poder decir como Pablo le señala a los cretenses, una vez en el pasado yo viví de esta manera. Yo puedo ahora, cada uno de los que hemos dado testimonio público de que el Señor nos ha salvado, podemos decir esto, yo vivía de esta manera en el pasado y señalar la forma en la cual yo me conducía. Para muchos podrían decir que quién sabe si hoy estarían vivos siguiendo el camino que llevaban. Muchos podrían tal vez decir, no sé si tendría la familia, ¿verdad? Que hoy tengo siguiendo el rumbo que llevaban. No sé, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, ¿cuál era ese camino que pensábamos que era correcto, que estábamos cegados según nuestro propio pecado? Pero llegó el momento entonces en que ese pecado que tanto amábamos se convirtió en algo despreciable para nuestra vida. Gracias al Evangelio, la ley de Dios, que era una carga pesada, que la veía como aquello que me restringía el ser realmente feliz, ¿verdad? Se convirtió, más bien esta ley se convirtió en mi delicia. Y no solo eso, sino que ella, la ley del Señor, es la que me mostró lo precioso y lo bondadoso que es nuestro Señor Jesucristo. Como Él mismo dijo en las parábolas, en los evangelios, Él se convirtió en mi perla de gran precio. Eso es lo que ocurre en la vida del creyente. Podemos decir entonces, yo era de tal manera. Pero entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Ese es el segundo punto del sermón. ¿Qué fue lo que ocurrió en la vida de los cretenses? Vamos a leer el versículo 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros
abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. El apóstol Pablo, acá, y es interesante notarlo, este énfasis que él realiza en la epístola, porque él dice, él recalca que fue Dios nuestro Salvador el que realizó la obra, pero a la misma vez cuando él dice Dios nuestro Salvador, él intercambia eso refiriéndose también a Jesucristo. Veamos en el versículo 1, en el capítulo 1 y versículo 3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y en el versículo 4 dice, a ti tu verdadero Hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En Tito 2:10 se nos narra lo siguiente, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y en el versículo 13 de ese mismo capítulo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y asimismo, como leímos en el 4 y en el 6. Pablo, nos está dando evidencia a esto, ¿verdad? Recordemos, esto es inspirado por Dios, entonces nos está dando evidencia de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo nuestro Salvador. El cambiar una vida que estaba totalmente entregada y rendida a su maldad es una obra que solamente puede realizar el Dios verdadero. Como nosotros leemos en los Salmos, que la salvación es de Jehová. Muchas personas tal vez buscan, ¿verdad? Hoy en día, en nuestro tiempo, eso es algo que se ha vuelto muy común, el ir a lugares donde se nos anuncian, ¿verdad?, que van a llegar ciertas personas que hacen muchos milagros o sanidades, o que van a de alguna manera manifestar el poder de Dios, pero en la Escritura nosotros vemos que el milagro más grande que puede ocurrir en la vida de una persona, que Dios puede obrar, que solamente Dios puede obrar en la vida de una persona, es la salvación de su alma. No hay nada que se pueda igualar a esta obra, a este milagro que solamente Dios puede realizar. El querer pensar que Dios pueda sanarme una enfermedad para extender mi vida aquí en la tierra, no dudamos de que el Señor pueda hacer eso, pero hay algo mayor que ese milagro que Dios puede obrar en la vida de un pecador, que es mostrarle al Dios verdadero, mostrarle quién es su Hijo, Jesucristo. Muy bien. Debe venir de afuera de un hombre ese anhelo por desear ser salvo de sus pecados. Porque la realidad es que el hombre no desea ser salvo de sus pecados. Si nosotros recordamos la historia del pueblo de Israel, cuando Dios salvó a este pueblo de la esclavitud en Egipto, nosotros leemos en el libro de Éxodo, y varias veces se lee en el libro, que cuando ellos estaban en alguna adversidad o en alguna molestia, ellos que decían, ¿por qué no regresamos a Egipto? O dicen, ¿por qué no estábamos mejor en Egipto? Entonces, cuando uno lee el inicio de Éxodo, que dice que estaban en la esclavitud, ¿verdad? Bajo ese pueblo, que los tenían sufriendo y atormentando, pero capítulos posteriores, después de la salvación, ellos dicen, de la salvación, ¿verdad?, de esa esclavitud, ellos dicen, estábamos mejor allá, ¿por qué no regresamos a donde estábamos, ¿verdad? Entonces, ese deseo por ser salvo, para que Dios salve a una persona, no va a venir no se va a producir dentro de uno mismo, sino que es un anhelo que el Señor debe colocar en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a querer, seguir estando en nuestra condición de pecado. Esa es la condición del hombre, quiere continuar en esa esclavitud. Ahí es donde él quiere estar. Por eso Dios es el que tiene que obrar en la vida de cada uno de nosotros como pecadores. Si al leer esta lista de prácticas, ¿verdad?, u otras, yo me puedo examinar y puedo ver que así es como yo estoy y que tengo que ser salvo de eso,
eso es un anhelo que viene de parte del Señor. No es algo que produzcamos, es algo que Él coloca en nosotros. Y si es así, no tiene que haber una necesidad en nosotros en evitar el ir ahora al Señor y clamar a Él por su salvación, para que Él nos cambie el corazón. La Escritura nos señala en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y 1 Juan 4:10 nos dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La obra que Dios determinó para salvar a su pueblo de sus pecados era la que únicamente podía ser realizada por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pablo les comenta a los cretenses que la salvación de ese estilo de vida que ellos estaban llevando venía únicamente por la justicia de Cristo, y la promesa del Padre a su Hijo es que va a traer recompensa, es que recompensará esa justicia que Jesús ganó para los suyos. Nosotros leemos en el Salmo 18:24, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario con su justicia, al cumplir todo lo que Dios demandaba, nos dice aquí el Salmo que Dios le recompensará. ¿Con quién? Con aquellos que Dios le va a entregar, aquellos que son de Él, que son su pueblo. Eso es lo que Cristo ganó. Y precisamente esa es la justicia con la que Jesús viste a los suyos. Isaías 61:10 dice lo siguiente: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Y escuchen, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Aquí nos dice que me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, dice, porque Él es el que me va a rodear de justicia, que es Jehová. Y cuando nosotros vemos en el pasaje acá en Tito que acabamos de leer, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. Entonces podemos ver que cuando en Isaías se nos habla que es una justicia de la cual Jehová nos va a rodear, es esa justicia de Jesús. Viendo nuevamente entonces que Jesús es Jehová del Antiguo Testamento, podemos ver en este pasaje la deidad de nuestro Señor Jesucristo reflejada aquí en la palabra, que solamente Jehová mismo, Dios mismo, es el que podía vestir de justicia a aquellos que iban a creer en Él. Entonces esto es lo que Dios hizo en la vida de los cretenses a través de la justicia de Cristo. Les otorgó a ellos el ser justificados delante de sí mismo por lo que Cristo ganó. Entonces debemos preguntarnos, ellos vivían de una forma, ¿verdad? Una forma pecaminosa. Dios viene y a través de su Hijo Jesucristo los justifica. Y ahora, ¿con qué fin? Ese es el tercer punto del sermón. ¿Cuál ha sido el propósito de esta salvación? ¿Para qué los salvó Dios? ¿Cuál es la esperanza de este evento en sus vidas? Vamos a leer en el versículo 7. Muy bien. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna. El apóstol Pablo se refiere a esta esperanza
en cada uno de los 3 capítulos de la epístola. En Tito 1:2, él dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Luego en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y luego el que leemos en Tito 3:7, que es nuestro pasaje. Muy bien, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le hace ver a los cretenses que ahora su destino, debido a la gracia, a la bondad de Dios, al amor de Dios y a la justificación de Dios, es poseer la certeza de una herencia en los cielos. Dice el versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Es esta la certeza que hoy está en aquellos que han sido rescatados de sus pecados por la justicia de Cristo. Poseer una herencia en los cielos, la vida eterna. Pero también nosotros podemos decir que lo contrario también es cierto. ¿Qué hubiera pasado con los cretenses si ellos hubieran continuado con su forma de vivir antes de la predicación del Evangelio? En lugar de tener una esperanza bienaventurada en los cielos, estarían sin esperanza alguna. Y esto es una pregunta que podemos hacernos. ¿Tengo yo esta esperanza bienaventurada en los cielos? ¿Tengo la certeza de que mi fe está puesta en esta justicia que solo Cristo ha podido ganar para mí y que por lo tanto puedo hoy descansar en esta esperanza que me está reservada en los cielos? ¿Es esa mi herencia? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en los versículos 21 al 24, Jesús discute con los judíos y les deja claro lo siguiente. Juan 8, 21 al 24, les deja claro lo siguiente. Les dice que ellos son de abajo, que ellos son del mundo. Y escuchen lo que Jesús les dice a ellos. Dice, por lo cual en sus pecados morirán. Y luego en el versículo 24, Jesús les dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En 4 versículos, 3 veces Jesús les deja claro lo siguiente. No creer en Él es enfrentar la muerte sin ninguna esperanza. Pasar de esta vida a la presencia de su Creador con sus pecados delante de Él. Y la pregunta es, ¿cómo escaparán de ese momento? En ese momento ya será muy tarde. Cuando Jesús está debatiendo con ellos, el resultado del mensaje de Jesús era este: si ustedes no creen en quién soy yo, como les dice, si no creéis que yo soy, entendiendo, ¿verdad?, que Él es Jehová, que Él es el Dios verdadero, Jesucristo les deja claro, lo único que les queda a ustedes es morir en sus pecados. Hay muchas muertes terribles que el hombre puede sufrir, ¿verdad?, accidentes de tránsito, enfermedades muy dolorosas, o podemos tal vez pensar, ¿verdad?, en alguna que hayamos escuchado, pero más terrible que eso es morir en los pecados, es morir en nuestros propios pecados. ¿Por qué? Porque nosotros, creyendo en que esta es la palabra infalible e inerrante de Dios, que esta es la verdad, Él nos ha hablado y Él vino y nos habló en el pasado acerca de un lugar de tormento y de condenación para todos aquellos que lo rechazan a Él. Rechazar a Jesucristo entonces es continuar en la vida de acuerdo a sus pecados. Y si esa es la condición de algunos que están acá, es momento entonces para que nosotros podamos reflexionar y meditar en esto.
Lo más terrible es partir de este mundo sin la esperanza de la vida eterna, la esperanza que está reservada en los cielos para los que han sido justificados por medio de la obra del Señor Jesucristo. En lugar de la gracia de Dios, recibirán solamente, aquellos que mueren en sus pecados, recibirán solamente el juicio de Dios. En lugar de la bondad de Dios, estarían a la espera del juicio de un Dios justo. En lugar del amor de Dios, lo que les espera es recibir la ira de un Dios santo. Y por último, en vez de la justificación de Dios, lo que les esperaría es la condenación, separados de la comunión de Dios por la eternidad. Y eso es lo que Pablo les estaba predicando a los cretenses. Esa es la dicha que ustedes hoy tienen, que han entendido lo que Jesús hizo, la justificación que Él logró para sus vidas. Entonces hoy pueden vivir y conducirse de acuerdo a esta esperanza. ¿Cómo estoy viviendo? Esa sería una buena pregunta. ¿Cómo estoy viviendo de acuerdo a esta esperanza? En la epístola, en el capítulo 1, en Tito, nos indica el apóstol que esta esperanza de la vida eterna era algo que Dios prometió. Vamos a leerlo, Tito 1 y versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Inclusive es difícil entenderlo. Antes del principio de los siglos, Dios había prometido esta esperanza de la vida eterna. O sea, antes que existiera el tiempo, Dios prometió la esperanza, esto, que iba a haber un pueblo que iba a vivir, a tener vida eterna. Y como hemos aprendido, ¿a quién se lo prometió? Porque dicen la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿A quién se lo prometió? Nosotros entendemos, ¿verdad?, que hubo un pacto entre el Padre y el Hijo. Él se lo prometió a su Hijo, un pueblo, le prometió un pueblo que salvaría para adorarlo solamente a Él. Le prometió un pueblo que se entregaría voluntariamente a Él en el día de su poder. Desde antes del principio de los siglos, y el apóstol señala que Dios no miente, es lo que leemos en Números 23, 19. Y a su debido tiempo manifestó esta obra por medio de la predicación de su evangelio. Dios tenía un plan desde la eternidad: salvar a un pueblo y darles vida eterna para adorar a su Hijo. ¿Y cómo llevó a cabo este plan? ¿Cuál era el mensaje que predicó Pablo? ¿Cuál era el mensaje que predicó Tito para la salvación del pecador en Creta? El apóstol Pablo siempre declaró que su predicación consistía únicamente y solamente en la exposición de Jesucristo y este crucificado. Ese era el mensaje que nosotros leemos reiteradamente en las epístolas que él dirige a las iglesias, a los lugares donde estableció iglesias, que era solamente a Jesucristo y a este crucificado, que era lo único que podía resolver el problema interno del corazón de los cretenses. ¿Acaso era la educación? ¿Acaso era la filosofía, verdad, que reinaba en ese tiempo? ¿Era eso lo que iba a llegar a solventar el problema interno o del comportamiento como ellos tenían? ¿Acaso era la sabiduría humana lo que iba a llegar a resolverles el problema interno del corazón a los cretenses? Entendemos que no es nada de esto, que lo único que puede salvar es la predicación del evangelio. Vamos a buscar en 1 Corintios, en el capítulo 6. 1 Corintios 6. Vamos a leer del 9 al 11.
Primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es muy parecido a lo que se nos narra en Tito, ¿verdad? Al inicio del capítulo 3. Es toda una lista donde se describe también los pecados que estaban cometiendo estas personas en Corinto. Pero vemos que también ocurrió algo en ellos, que también ocurrió en su vida algo que los santificó, que los lavó y que los justificó. Vamos a ahí mismo en la carta a Corinto, en el capítulo número 15. En versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje, hermanos. Si buscamos en la Escritura algún pasaje donde nos pueda resumir el Evangelio, este es uno de los que podemos utilizar y que podemos encontrar. Cuando Pablo le dice a la iglesia en Corinto, este es el mensaje que yo les prediqué y este es el mensaje en el cual si ustedes perseveran, este es el mensaje que los salvó, que los salva y que los salvará. El Evangelio de Jesucristo dice que Él murió por nuestros pecados, algo que estaba anunciado en las Escrituras, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y cuando nosotros vemos en el libro de Hechos, cuando los apóstoles inician a predicar, cuando el apóstol Pedro, el apóstol Pablo inician también con la obra misionera y salen a predicar a otras regiones, lo que ellos anunciaban era el poder de la resurrección de Jesucristo, el poder de cómo el Padre, a través de lo que Cristo hizo y de la vida perfecta que Él vivió, Él lo resucitó. Y ahora ese es el testimonio de que el Padre ha aceptado la obra de Jesucristo. Y este es el Evangelio entonces que el apóstol predicó en esta región esta región de Creta, a la iglesia que estaba ahí establecida, y que predicó también el colaborador Tito en este mismo lugar, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, eso nos muestra a nosotros también que lo que debemos predicar es este mismo Evangelio. No debo anunciar, como muchas veces se pretende, ¿verdad?, que con mi testimonio o porque mi testimonio es muy llamativo, que eso pueda inquietar a las personas para que vengan a Cristo. No es eso, o hacer muchos tipos de actividades que vaya a traer a las personas, no es eso. Lo que el apóstol predicó, lo que este hombre Tito predicó y lo que la iglesia está llamada a predicar es este mismo mensaje acerca de Jesucristo a este crucificado y su resurrección. La salvación es el estado en el cual el pecador es declarado justo delante de Dios. La justificación la podemos entender como la salvación que Dios obra en un pecador por medio de Jesucristo. Cuando el apóstol envía a Tito o lo deja en esa iglesia en Creta, ¿para qué lo envía? Entendemos, ¿verdad?, cuando vamos leyendo la epístola, que era para realizar una labor pastoral. Y entre las recomendaciones que el apóstol le da a Tito, él le dice precisamente, vamos a leer ahí en Tito 2:13,
Leámoslo desde el 12. Del 12 al 14, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y nuevamente, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuevamente es el Evangelio, ¿verdad? Lo que Pablo le está anunciando, lo que le está indicando a Tito. Esto fue lo que ocurrió, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. El Salmo 138 nos dice exactamente lo mismo. Dice, y Él redimirá a Israel, a su pueblo, de sus pecados. Que esa fue la obra que Jesucristo vino a realizar. Él lo había prometido desde antes del principio de los siglos y lo fue revelando poco a poco, hasta que se completó su salvación en la obra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y primera de Pedro, capítulo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la herencia, hermanos, que hoy el creyente, el Hijo de Dios puede tener y en la cual podemos descansar, que Él ha ganado para nosotros esta vida eterna. Entonces, como creyentes podemos tener esta certeza de lo que a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Padre, ha ganado. Ahora, hermanos, esta es la exposición del texto y quisiera hacer unas pequeñas aplicaciones. En primer lugar, dice, ahora que nosotros, como iglesia, ¿verdad? Ahora que nosotros en algún momento, en el pasado, hemos hecho una declaración pública de que Jesús nos ha rescatado de nuestra pasada manera de vivir, entonces es realmente nuestro anhelo vivir con el deseo o con la esperanza de recibir esa herencia de la vida eterna. Es realmente nuestro anhelo vivir con el deseo y la esperanza de recibir esa herencia de la vida eterna. Busquemos en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1. Versículo 21 al 24. Filipenses 1, 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Este anhelo del apóstol Pablo, al decir que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, conociendo esa esperanza de la vida eterna, él podía decirlo sin ningún temor, ¿verdad? Y la vida de él dio testimonio de eso, hasta el punto que fue martirizado, teniendo esa esperanza. Pablo dijo en Hechos 20:24, él dijo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Entendiendo ya lo que Dios, a través de Jesucristo, le prometía, nada de este mundo podía desviarlo de ese objetivo, que era llegar
a estar con su Creador. Y mientras estaba acá en la tierra, como Él dice, es necesario quedar acá por causa de ustedes, es por la labor que iba a realizar, por el trabajo que iba a realizar, pero el deseo de Él era partir y estar con Cristo. Ahora, la pregunta para nosotros como creyentes es, desde el tiempo en que el Señor nos rescató, para muchos pudo haber sido desde la niñez, pudo haber sido que Dios nos salvó a una edad muy joven, ¿verdad? A otros puede ser que ya los haya salvado a una edad adulta, o dependiendo del tiempo que tengamos en el Señor y entendiendo lo que es el Evangelio. Entonces, ¿cómo estoy viviendo hoy entendiendo esa esperanza? ¿Realmente estoy entregado a la obra del Señor Jesucristo aquí en la tierra? Entendiendo que lo que Él ha ganado para nosotros como su pueblo, nada nos los va a quitar, y que ahora Él me exige entonces entregarme para su reino, entregarme para la herencia que Él nos ha prometido. Y si somos entonces herederos, ¿verdad?, de este reino, y entendiendo que somos parte del reino de Cristo, estamos siguiendo las indicaciones de nuestro Rey, o más bien, hermanos, muchas veces más bien las bendiciones que Dios nos ha otorgado aquí terrenalmente, lastimosamente para muchos se han convertido en distracciones de lo que el Señor como su pueblo nos ha llamado. Dios a muchos nos ha bendecido con un buen trabajo, con un buen estudio, con una familia, nos ha dado salud y nos ha entregado muchas bendiciones de parte de Él. Y muchas veces esto se ha convertido entonces en aquello en lo cual yo deposito mi esperanza, en aquello en lo cual está mi propósito, cuando realmente no debería ser así como hemos visto, sino que debería estar en lo que Jesucristo ganó para alguien que era totalmente rebelde a su palabra, para alguien que estaba totalmente perdido. Y como iglesia entonces debemos rogar al Señor para que, así como una vez en el pasado, cuando escuchamos el Evangelio por primera vez y hubo un gozo inefable, un gozo muy fuerte en nosotros acerca de este mensaje, y queríamos hacer muchas obras para Cristo, tal vez con el tiempo y, como les digo, con muchas de las cosas que Dios nos ha entregado, nos empezamos a distraer, ¿verdad? Y dice Deuteronomio 32:15, dice, en el canto de Moisés dice, y se olvidaron de la roca de su salvación. Que eso no ocurra en nosotros como el pueblo del Señor, que nos olvidemos de aquel que nos ha salvado y estemos más bien enfocados en las cosas terrenales, sino que más bien, como ahora leíamos, que pongamos y coloquemos nuestras miradas en las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de la majestad. Así es como debemos entonces rogar al Señor como iglesia, como debemos vivir. Y luego, hermanos, con la predicación del Evangelio, como les comentaba, ¿cuál fue el mensaje que Pablo y Tito predicaban? ¿Verdad? Las verdades, las doctrinas esenciales del Evangelio. ¿Estamos nosotros creyendo que es necesario agregarle algo más a este mensaje? O, como les mencionaba, pienso que tal vez con mi testimonio eso puede ser algo que pueda traer a las personas a conocer acerca del Señor. Si voy a predicar el Evangelio, entonces debo conocer el Evangelio. La pregunta es entonces, ¿estoy meditando cada día en el Evangelio? Deseo meditar cada día en este Evangelio y conocer cada día más acerca de Jesucristo para exponerlo más fielmente cuando hablo acerca de Él. Es algo que cada uno de nosotros debemos examinarnos y anhelar que así sea. Ahora, en segundo lugar, para aquellos que nos visitan, que tal vez nos visitan con más frecuencia o es la primera vez, si usted, a través de lo que hoy hemos leído, si usted se ha visto identificado con aquellos que llevan una vida separada de Dios, con estas características que mencionábamos, o cualquier otra conducta que usted haya llevado que es totalmente contraria a la ley de Dios, debe entender esto. Así como nosotros hoy entendemos y hemos visto acerca de un Dios que es totalmente bondadoso, acerca de un Dios que es totalmente amoroso y que ha manifestado su gracia al no escatimar ni a su propio Hijo, a su único Hijo, para salvar a pecadores. La Biblia también nos enseña que Él es un Dios que no dará por inocente al culpable. Las buenas nuevas del Evangelio un día llegaron a esta región, a esta isla, en Creta.
Y en el pasado, en esa isla, muchos creyeron. Y como hoy tenemos en la Escritura, se estableció una congregación. Muchos creyeron y fueron salvos. Pero también debemos entender que muchos rechazaron ese evangelio que una vez se predicó en esa región. Y que hoy todos aquellos que lo rechazaron están en tormento. Entonces, asimismo, amigos, si nosotros hoy rechazamos el evangelio, lo que la Biblia es muy clara en mostrarnos es que lo que espera es una condenación en el infierno. Pero hoy nosotros queremos anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, que Dios, que es rico en misericordia, ha manifestado su gracia y su bondad para salvación a todos los hombres. Él envió a su Hijo, a Jesucristo, siendo puro y sin pecado. Vivió una vida perfecta, amando al Dios el Padre con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón, obedeciendo la ley de Dios de manera perfecta, algo que nosotros no podemos realizar. Y la Escritura nos muestra que Él, siendo el justo, dio su vida en lugar de aquellos que serían su pueblo, en lugar de pecadores, y sufrió el castigo y la ira de Dios, para que entonces ahora, por medio de su resurrección y por la fe que es en su nombre, los hombres se arrepientan y crean en Jesucristo para su salvación. Por eso hoy debemos correr a Jesucristo, porque la Biblia nos dice que Él es poderoso para salvar. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente, Señor, nos presentamos delante de ti, dándote gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por la escritura que hoy hemos leído y en lo que hemos podido meditar, Señor, de acuerdo a tu gracia. Señor, te rogamos para que nosotros como tu pueblo, Señor, podamos seguir confiando, Dios, en esta esperanza que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Que anhelemos, Señor, el día en que estaremos contigo. Que anhelemos, Señor, vivir cada momento de acuerdo a esta verdad, confiando, Señor, en que nuestra esperanza está segura en los cielos, en Jesucristo. Y asimismo, Señor, te rogamos para que hoy en medio de nosotros, Señor, si hay personas que a ti no te conocen, que a través de la palabra, Señor, ellos puedan ver y confiar en Jesucristo. Señor, que tú les otorgues la fe para creer en tu Hijo, Señor. Que este sea el día, Dios, en que ellos puedan acudir a ti para la salvación de sus almas. Señor, te damos gracias por todo este día, porque nos has permitido, Señor, desde la mañana ser expuestos, Señor, a tu palabra. Nos concediste, Dios, como hermanos, poder compartir y cantarte a ti, Señor. Te damos gracias por este privilegio y ayúdanos en esta semana, Señor, para ser fieles a ti y luchar, Dios, valerosamente, Padre, contra el pecado, contra este mundo, Señor, y ayúdanos a anhelar conocer cada día más a tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos a ti, Señor, en el nombre de Él. Amén.